Hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué bueno, me gusta estar con ustedes un día más, un domingo más. ¿Sí? Cada día nos vemos, estamos aquí contentos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y ahí andamos preparando algunas cositas para el ministerio de Dios. Espero que Dios lo bendiga. Ya después les platicaremos. Que a lo mejor a algunos no les va a causar gozo, pero no, ¿qué puedo hacer? No, ya lo haremos después. Vamos a orar, hermanos, para poder iniciar el estudio de esta mañana. Bendito Dios, Padre Santo, gracias en esta mañana te damos por el privilegio de estar aquí reunidos, Señor, congregados en tu nombre, Padre, para compartir tu palabra, Señor. Pedimos al Espíritu Santo, Padre, que nos guíe, que nos enseñe, que nos permita disfrutar ese tiempo contigo, tu presencia, Padre, para poder meditar en tu palabra, Señor, para depender de ti, Señor, depender de tus. Así que como inició tu iglesia, Padre, cómo se fue extendiendo y cómo tus discípulos fueron trabajando para la gloria tuya, Señor, y que hoy a nosotros sea un ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo, Padre Santo, predicar el Evangelio, salir, aunque haya dificultades como ellos tuvieron, inclusive muchos murieron, Padre, por la gran mayoría por predicar tu palabra, Señor. Afortunadamente nosotros no estamos en ese caso y podemos predicar con libertad tu palabra, Señor. Pedimos que nos des esa fuerza, ese deseo de predicar tu palabra, Señor, como ellos lo tuvieron, Señor. A ti sea toda la gloria en nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Bien, hermanos, pues continuamos con el libro de los Hechos, ¿verdad? ¿En qué parte nos quedamos, hermanos? A ver, ustedes que son estudiosos, díganme. Estuvimos viendo el 19, sí, pero estamos en el 13, ¿no? En el 13, yo tengo aquí el 18. ¿Sí? 19, 23, íbamos a iniciar, hermanos. Sí. Ah, sí. Es donde íbamos a iniciar. Y vamos a dar lectura a esta parte para que podamos empezar. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, no daba poca ganancia a los artífices, a los cuales, unidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien veneramos toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y una se lanzaron al templo, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Sí. Unos después gritaban una cosa y otros
otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían, por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, queriendo hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿a quién es el hombre que no sabéis que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo y la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Hasta ahí vamos a dejar. Como vemos aquí en la lectura de este incidente que se suscita ahí en Éfeso, observamos algunas cosas importantes que se destacan ahí, hermano. Pero la mayor causa del problema o de este alboroto que estaban generándose, si ustedes se dan cuenta, lo generó un hombre llamado Demetrio, ¿sí? Que era un artesano que fabricaban estas estatuillas a esta imagen de Diana. ¿Sí? No sé si ustedes alguna ocasión visto cómo era esta imagen. Esta imagen de esta mujer, o más bien este ídolo, porque no era mujer, era un ídolo, representaba a una mujer con muchos pechos, así como si tuviera frutos de, no sé, de algún fruto ahí en todo el cuerpo, y esos pues que aparenten ser pechos, son sus pechos, y que era como la fecundidad de esa diosa, ¿no? La fertilidad de esa imagen, ¿sí? Y era adorada, aunque algunos confunden esa diosa Diana con la diosa de los romanos. Aquí estamos hablando de la diosa Diana de los Efesios. La de Efesios era así como les estoy comentando, ¿sí? Pero la Diana de Roma era una cazadora, una mujer que parecía con un arco, muy parecida a la Diana cazadora que vemos ahí en el centro, así nomás que con ropa. Sí, bueno, ropa de la época, sí, así con su arco y así tirando la flecha, muy parecida, pero esa era una deidad diferente, pero al final de cuentas venía siendo la misma. Es como hoy en la actualidad, hoy tenemos la gente venera a diferentes imágenes que representan según a la Virgen María, y las presentan como diferentes nombres, ¿no? La de Juquila, la de los lagos, la Guadalupe, bueno, y infinidad que ahorita no recuerdo cuántos nombres hay, ¿verdad? Pero sí, y todos dicen que representa la misma, ¿no? Eso no es lo que a mí me han dicho, no sé ustedes que sepan de ese asunto, pero a mí me dicen eso, que esta diosa, más bien esta imagen representa a la Madre de Jesús, o la Madre de Dios. Pero aquí vemos que estas imágenes vienen desde este tiempo y aún más atrás. Podemos notar desde Egipto, hermanos. En Egipto hay una imagen donde tienen una estatuilla con un niño en los brazos, que es Osiris, con su hijo. Y hoy, como vemos imágenes en las iglesias tradicionales, precisamente una imagen de una mujer, ¿no?, cargando un bebé. Entonces las cosas no han cambiado mucho en ese sentido, ¿verdad? Siguen adorando a la misma imagen desde hace muchos años, aún de antes de que María naciera, existiera. Y ahora le alegan a ella que es María, la Madre de Dios. Eso es lo que dice la ley. Que tiene esa costumbre en la iglesia tradicional, ¿sí? O la iglesia universal. ¿Saben por qué se le llama universal, hermanos? Por no decirle católica. ¿Saben por qué? También se le conoce como iglesia universal, ¿sabían? Porque
católico o catolicismo o católica significa universal. ¿Sí sabían? Eso significa universal. Entonces, ahora, en el tiempo de los apóstoles se le llamaba así, Iglesia Universal, porque era la única que existía, no había otra. ¿Sí? Y así se les llama. Si ustedes buscan en historia, van a encontrar que la iglesia se llamaba así, Iglesia Universal, porque era la única, y así se le conocía. Pero, pues, Roma tomó ese mismo nombre, nomás que lo cambió un poquito y le puso Iglesia Católica Romana. ¿Sí? Tomando el nombre de la iglesia primitiva del primer siglo, del segundo siglo. ¿Sí? De ahí, en el tiempo de los apóstoles no se conocía así. Eso se llegó a conocer ya hasta el segundo siglo, con los padres de la iglesia. ¿Sí? Así le empezaron a llamar. ¿Sí? Y ahí se tomaron el nombre de los romanos, hermanos. Cuando Constantino pues aprueba la iglesia, ahora sí que la aprueba y se deja de perseguir, y entonces empieza a infiltrarse muchas cosas en la iglesia. Se empieza a contaminar la adoración, se empieza a desviar del propósito que Jesucristo tenía, y bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Es otro tema, ¿sí? Pero sí, eso es lo que pasa, lo que pasó más bien con esa historia de la iglesia, ¿no? Y luego después ya sabemos que vino la reforma y que hay cosas que cambiaron, pero no muchas cosas cambiaron. Hay iglesias que todavía bautizan a infantes cristianas, protestantes, bautizan infantes todavía. Algunos todavía tienen su léxico, su forma de expresión, a veces como la católica, por ejemplo, los presbiterianos a sus libros le dicen catecismos. El catecismo, así como la iglesia católica tiene el catecismo. Entonces, hay muchas cosas que no han cambiado en ese sentido. Sí, la única situación es que ahora pues se sirve con la Biblia, estudian la Biblia, ¿no? Pero eso es otro tema, no vamos a hablar de eso. Entonces, yo me lo comento porque viene al tema, ¿no? Porque estamos hablando de la Iglesia Universal, estábamos hablando de cómo fue creciendo y cómo aquí, por la imagen esta, y ahí empezó, ¿no? De la imagen de esta Diana, ahí empezamos a salirnos a este tema. Pero bueno, regresamos al tema. Y esta templo, hermanos, ya lo consideramos la semana pasada, antepasada, que era una de las 8 maravillas del mundo antiguo. Era un edificio muy hermoso. La prueba de ello es que formó una de las maravillas del mundo, ¿sí? Que en el mundo antiguo. Hoy puede usted encontrar las ruinas ahí en lo que es Turquía y toda esa parte de allá, porque ahí es donde están esas ruinas, en Turquía en la actualidad, ¿sí? Y si usted se mete a buscar al internet, va a encontrar, usted busca Templo de la Diana de Éfeso, va a encontrar ahí las ruinas. Inclusive van a quizás salir algunas fotos en el internet de cómo se cree que era el templo en base a las ruinas. Y así es como usted lo puede encontrar. Sin embargo, entonces volvemos al punto que este hombre, Demetrio, que era platero, ¿sí? Por medios económicos, no era tanto por defender su deidad, hermanos. La verdad, eso no, aquí lo que acabamos de ver, no era su punto principal, aunque sí era un punto importante, pero ya pasaba al segundo término, ¿se acuerdan? Porque lo primero que dice el relato es que se iba a afectar económicamente. Eso fue lo que movió a este hombre. Y junto a sus compañeros de oficio que hacían estas mismas artes, porque pues es un arte, hermanos, hacer una imagen, pues es un arte, no cualquiera lo hace, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto, ellos dicen que era nuestro medio de riqueza, inclusive ahí dice, ¿sí lo hablan ahí? Nuestro medio de riqueza.
¿Se dan cuenta? Entonces, ellos no querían perder su dinerito. ¿A quién le va a convenir, verdad? Y debido a eso, este hombre hace un alboroto, levanta a todos. Dice que entonces se dirigen a un templo, a un teatro. A un teatro. ¿Sí? Se cree que la gente que se vea reunido ahí, hermanos, eran como 25,000 personas. Eso es lo que dicen algunos estudiosos, que se había juntado tanta multitud que eran como de 25,000 personas. Recordemos que yo les había comentado que los habitantes de aquella ciudad de Efeso eran 250,000 personas, más o menos, ¿sí? Pero se juntaron 25, el 10%. ¿Sí? Entonces era bastante gente. Y hicieron un gran alboroto, y a tal grado que hasta las autoridades tuvieron que intervenir. ¿Sí? Y que metieron llamar a un hombre judío, ¿sí? Para que diera la cara. Pero no le hicieron caso, hasta que estuvieron ahí gritando, dice, por 2 horas. 2 horas gritando que querían gobierno de los Efesios. Ahí estuvieron gritando ambos. Ahí en el versículo 34 dice que, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una vez gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Imagínense estar escuchando por 2 horas esa frase, y luego por 25,000 gentes. ¿Cómo se vivía en aquel momento? Un estruendo, ¿no? Y por 2 horas, pues ya las autoridades no sabían ni qué hacer, ¿no? Es que ya comparaban toda esa multitud de gente, que su principal objetivo era que no les afectara económicamente, ¿sí? Porque no les afectaba que el templo, aunque sí lo menciona, pero el principal objetivo era el no perder sus ganancias económicas. Y se menciona también menciona el apóstol Pablo que decía que no eran dioses, dice ahí, según dice él, los que se hacen con las manos. Muy bien, entonces, con esos argumentos, hermanos, se logra entonces iniciar al pueblo para que se levantara en defensa de ese patrimonio religioso en lo cual ellos estaban peleando. Dicen que tomaron a Gallo y a Aristarco, que eran compañeros de Pablo, y pidieron a los discípulos que Pablo se enfrentara al pueblo. Inclusive las autoridades le dijeron que no se saliera del lugar del templo, porque él estaba en un templo, ¿sí? Pero ellos no dejaron que se saliera al área ahí donde estaba la gente, la multitud. Imagínense si Pablo hubiera salido en ese momento, yo creo que lo linchan, acaban con su vida. Pero sí tomaban a Gallo y Aristarco, ¿no? Y gritaban muchas cosas, y algunas personas dicen que no sabían ni por qué era tanto el alboroto, pero estaban ahí en la bola. Estaban ahí en la bola sin saber qué es lo que estaba ocurriendo y por qué estaba aconteciendo tal cosa. Entonces los judíos que estaban ahí, que vivían en ese lugar, y que pues no tenían nada que ver en ese asunto, mandan a Alejandro que fuera vocero de todos estos, pero cuando ellos se dan cuenta de que era judío, pues, empiezan a hacer más alboroto y empiezan a gritar, grande es Diana de los Efesios. Así es, hermanos. Continuamos leyendo en el versículo 36.
puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüe y que nada hagáis espíritamente. Dice, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemios de vuestra diosa, que es Demetrio, y los artífices que están con él tienen pleito contra audiencias se conceden y procursores hay, acusen los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede definir o decidir, porque peligro hay de que sean acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podemos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Eso fue lo que dijo este hombre, ¿no? El que mencionamos aquí, está viendo el problema que estaban ahí. Le comentamos, hermanos, que había un hombre ahí. Ahí está, se me fue el nombre. Demetrio, ¿no? Demetrio, sí. El hermano fue alejando, ¿no? Ajá. Entonces, un escribano, porque Demetrio era compañero de Pablo, sí, escribano. Este personaje fue el que pudo tranquilizar a la gente, y fue lo que comentó lo que estábamos leyendo, y los expide y se van. Dice que el escribano era un magistrado relacionado con un orden jurídico de la ciudad. Dice que era un oriundo. Oriundo significa que era una persona nativa del pueblo de los efesios, y que pues era respetado por ellos, y que este hombre procuraba restablecer el orden en aquel momento, ¿sí? Y él logra apaciguar la multitud. Después de dar esta observación sobre hablar ante la multitud, la gente se va, se despide. Y entonces, oculto de ellos, no ocurre ningún mayor problema, se van. Dice aquí en el 35, dice: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, y a quien es el nombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigues y que nada hagas precipitadamente. Eso es lo que menciona aquí de este escribano. La gente se va. Aquí Lucas, hermano, no destaca mayor grado de importancia, solamente se relata que lo que hace aquí estos personajes. Y podemos notar entonces, hermanos, cómo por medios de que las personas, por medios, ellos siempre buscan sus propios intereses, sus deseos personales, como lo podemos ver en la actualidad. Mucha gente no le interesa el bienestar de las personas, se interesa solamente su propio bienestar, y se lleve arrastrado entre los pies, ¿sí? La gente nomás busca su propio por egoísmo, su propio bienestar. No tan solo, hermanos, en el sentido de las deidades o la religión, en todo sentido. En la sociedad podemos encontrar gente que se dedica a vender, a hacer cosas. Por ejemplo, en la mercadotecnia encontramos a veces cosas que la gente vende, anuncia, ¿no? Y hay cosas que definitivamente no, pues no son de mucho provecho
Fíjense que, hablando un poquito de esto, a veces venden cosas en la televisión, que le piden su tarjeta y que le dan. Pero hay cosas que, le digo porque nosotros hemos comprado y no sirven. No sirven las cosas. Entonces la gente nomás que vende por vender, por ganar dinero, al igual que esta gente. Y hoy vemos en la actualidad como cuando son las fiestas de diciembre, que ya no tarda mucho en que sea la fiesta, vienen multitudes de gente aquí a la basílica y vienen caminando, vienen de diferentes lugares y caminan grandes distancias porque tienen fe, hermanos, tienen fe en esa imagen, en esa deidad. Sí, y no podemos decir que no tengan fe. Se palpa, ¿no?, la fe que tienen. Pero como dice la Pablo, se lo dice allá de Romanos ahí es que en el capítulo, creo que 9, si no me equivoco, menciona que los judíos, sus compañeros, sus hermanos, dice que tienen fe, pero no conforme al conocimiento exacto del plan de Dios, ¿no? Y nosotros vemos también a mucha gente que tiene fe en muchas cosas, hermanos, y a veces cuando se trata de asuntos religiosos, a veces, como dice este hombre, que se deja llevar por el momento de las circunstancias que se encuentran y llegan a matar hasta personas. Yo recuerdo que cuando yo estaba allá en el pueblo, allá en Denango, y estaba yo como testigo de Jehová predicando, sí, se armó una multitud, también una multitud para querer sacar a la gente de allá, aunque se agarraron solamente a quienes, a la gente que no vivía del pueblo, que no era del pueblo, la gente que éramos del pueblo, pues no agredieron a nadie, simplemente los llevaban a empujones a la presidencia. Y ya estando ahí en el municipio, las autoridades pues decían, ¿pero por qué quieren que los encerraran? Porque decían que los encerraron, que los echaron fuera del pueblo. Y como al ver que no tenían argumentos sólidos para poder actuar de esa forma contra ellos, y ver que la autoridad pues no hacía nada porque no era algo ilegal lo que estaban haciendo, pues se fueron, ¿no? Se fueron. Yo no estuve en ese momento, yo estaba en otro lado, pero me platicaron lo que ocurrió. Y sí fue una gran gente la que se juntó y sonaban las campanas de la iglesia. Sí, estuvo un poco fuerte esta situación, ¿no? Y sí se espanta uno. Sí, uno dice, a ver si no los matan ahorita, porque fíjense que allá sí la gente en la provincia a veces como que sí se deja llevar más por ese tipo de cosas, y más cuando se mete con sus creencias. No, cuidado, ¿no? Aquí en la Ciudad de México no hay mucho, no lo veo tan fuerte como allá, ¿verdad? ¿No? Aquí la gente más bien lo agarra como pachanga, ¿no? Ciertas creencias, pero allá no, allá es su vida, es como que tal vez algo que ellos creen. Así más o menos como el relato. Sus creencias. Así como el relato que acabamos de leer. Y hay un lugar que se llama Santiago, donde no se podía entrar a predicar, hermanos, porque estaba la amenaza de que cualquier persona que entrara ahí a ese lugar a predicar, ya no iba a salir vivo. Ese es el rumor que se decía. Y nosotros no entrábamos. Así que el miedo no anda al burro, pero no entrábamos. Estábamos ahí por las orillitas, no entrábamos al pueblo, al lugar. Pero sí a la gente que caminaba ahí, había una vía, hay una vía, pues el tren, y la gente se iba mucho caminando por la vía, ¿sí? Y nosotros nos íbamos precisamente a la vía, por ahí pasaba el camión de pasajeros, y ahí bajaba gente, y cuando bajaba la gente, la que estaba ahí, pues les hablábamos, ¿no?
ya al lugar donde se le hablaba a la gente, pero no se metía al lugar ahí. Pero la verdad es que ahí, en ese lugar, puro católico hay. Puro católico, no se ha podido conseguir nada de obra. Bueno, ellos, como testigos, no han conseguido que alguien se cambie con ellos, ¿sí? Porque son tienen muy arraigadas sus creencias, ¿no? Y más si se junta el lugar para hacer eso, porque si una vez se juntaron, me cuentan hace tiempo, yo todavía no, me cuentan, yo todavía no estaba ahí, que sí sacaban a la gente corrida a pedradas con palos y que salieron corriendo ahí, ¿sí? Y ya no volvieron a regresar. Yo ya no sé si ahorita en la actualidad ellos entran, la verdad en la actualidad ya no sé si ellos tengan esa osadía de poder, ya se haya pasado ahora sí que esa situación, ¿no? Pero todavía cuando yo estaba allá, no se entraba hace, ¿qué será? Unos 16 años, no se entraba. No sé si ya entran, ¿sí? Pero no se entraba. Entonces se entiende estas situaciones, aunque bueno, es otra situación, no es cristiana esa gente, pero sí les comento esto porque como una anécdota, ¿no? Que yo no era cristiano, pero sí lo que ocurre con la gente cómo defienden sus costumbres, sus ideas religiosas, y son capaces de matar a las personas. Y eso hemos visto cuando surge la reforma, hermanos, ¿sí? Por Lutero, se hizo, pues hubo pelea inclusive con la Iglesia Católica, y sí agarraron las armas, mataban por sus ideas, ¿no? Y muchos protestantes, Lutero no lo hizo, pero mucha gente que seguía a Lutero agarró las armas y empezó a atacar a la gente que no creía, no estaba con ellos, en este caso que eran católicos. Fue mucha causa de problemas, inclusive mucha gente, debido a ese tipo de cosas, dejó de creer en Dios, y empezó a surgir diferentes ideologías como la ilustración. No sé si sepan que esto surgió con Francia, y fue del tiempo de Martín, este hombre que pintó, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, todos esos artistas que pintaban, ¿no? Y esta gente que hacía este tipo de obras de arte, que se dedicaba a la cultura, en aquel entonces era gente que tenía dinero, creo que tenía tiempo para estar pintando, hacer esas esculturas. La gente de campo, que va a tener tiempo para estar pintando? Se iba al campo a trabajar porque si no, no comía, ¿sí? Pero ahí surge la ilustración, y surge varias corrientes filosóficas, ¿sí? El humanismo surge ahí. ¿Por qué? Porque empezó a buscarse, dejar a un lado a Dios, empezar a buscar en sí mismo el ensalzamiento del hombre, de poder salir adelante pero sin Dios. Al ver cómo la Iglesia Católica y a ver cómo la Iglesia Protestante se peleaban entre ellos, entonces eso mucho, en lugar de traer algún alivio, algunos son más consecuencias más desastrosas, porque mucha gente, la gran mayoría de gente, pues empezó a dejarse de Dios y sentarse en sí mismo. Todo a consecuencia de ¿qué? De que se dejan llevar, como dice aquí, por el momento, por la situación, porque este hombre estaba diciendo, este escribano, ¿no? Lo que decía, ¿sí? Y entonces nosotros cuando prediquemos la palabra de Dios, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Jesucristo dijo que tenemos que ser cautelosos como serpientes, pero sagaces pero inocentes como palomas, ¿no? Eso es lo que dijo Jesucristo, ¿no? Y ver si una persona se llega a molestar, pues mejor retirarse.
¿no? Mejor retirarse porque no sabemos cómo vaya a actuar la persona, ¿no? Y además recordemos algo, nosotros no podemos convencer a la gente, ¿no? ¿Quién es el que convence a la gente? Nosotros nomás tenemos que compartir la palabra de Dios, ¿sí? Eso es todo. Si la gente no quiere escuchar, no acepta, pues nos despedimos, nos sacudimos los pies, les pagamos los pies y nos damos la vuelta y vamos. Eso fue lo que dijo Jesús. Entonces, desafortunadamente hay gente que así actúa como estas personas, hermanos, que no tienen más interés que el asunto económico. Sí, eso es lo que les mueve, actuar de esa forma. Porque no quieren perder su dinero. No quieren perder su dinero. Sí. Y hoy en la actualidad, yo les comentaba, yo a la célula, que hay gente que se dedica a hacer eso. Por ejemplo, los que visten los niños dioses, ¿no? Los días de la Candelaria. Ustedes van a la calle y encuentran muchos postecitos donde están vistiendo a estas imágenes, donde los arreglan, donde reparan, ¿sí? Y se gastan su dinero la gente, porque hay imágenes que ya están se deterioran por el uso, por el tiempo, ¿no? A veces se llegan a romper algunos y ahí los reparan. Si ya no tienen arreglo, pues compran otro. ¿Verdad? Le digo porque, yo con mis papás así pasaba, ¿no? Entonces cuando yo era niño, una ocasión se les cayó su niño Dios, y se puede mandarlo a arreglar, pero era uno que tenía mi mamá de muchos años atrás, sí, que tenía mucho afecto a esa imagen porque era de su mamá y cosas así. Entonces imagínense la cercanía que sentían con esa imagen. Y entonces cuando lo llevan a reparar, pues dicen que ya no se puede reparar porque ya había pedacitos muy pequeños que ya no se podían reparar. Entonces deciden comprar uno nuevo y dicen, no, pues nada que ver al otro, ¿no? Pero lo hacían con el fin de seguir, con la costumbre, con el fin de seguir la tradición, ¿sí? Y así hay mucha gente, ¿no? Si no hubiera puestos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? No hubiera gente que estuviera arreglando las imágenes, si no nomás de niños dioses, de cualquier imagen, ¿no? Yo recuerdo allá también en el pueblo hay gente que se dedica a reparar imágenes, hermanos, ahí en las iglesias. Que son vendibles, por eso los hacen tan bonitos, ¿no? Los hacen tan presentables, tan bonitos, que son muy vendibles. Yo recuerdo que en una ocasión que llevé a mi mamá a una excursión a Chinahuapan, a las aguas termales, iban pues muchos ancianitos, y pasamos a un templo, a una iglesia donde está la Virgen ahí, pero grandotota, que le tallaron de un árbol, ¿no? Y está grandototota la imagen. Entonces, pues uno quiere comprar unos recuerditos de ahí donde fue, y me llevé un cuadro de una imagen de esa dichosa Virgen. Pero yo no reparé en que abajo de la imagen tenía un demonio, una cara de un demonio, que me daba un miedo de verla. Ya hasta que llegué a casi que la desenvolví, que me quedo viendo, me llamó mucho la atención, pero me daba miedo deshacerme de la imagen por las creencias, ¿no? Decía yo, ¿qué hago con ella? ¿A quién se la regalo? Pero tiene un demonio aquí, esta cara me da miedo. O sea, la cara de la Virgen, según, pues se veía bonita, ¿no? Y por el lugar donde fui, la historia de que fue labrada del árbol y todo. Pero al tenerla, me causaba temor esa cara fea, ¿no? Pero también me daba miedo deshacerme de ella, romperla, quemarla, porque era de madera. Y no sé al final qué haría yo con ella, a quién le pasaría ese demonio. Porque me daba miedo deshacerme de ella. Pero digo, es vendible, por eso yo pienso que si fueran caras de demonios así feas no se venderían, pero las hacen bonitas, y los monitos también tan
presentables para que se puedan vender, ¿no? Aparte de las ya creencias que a uno le inculcan desde niño, ¿no? Y temores, y lo que ahorita vemos, ¿no? El relajo que se armó, el alboroto que se armó por querer presentar algo bueno verdaderamente, ¿no? Si tan solo cuando les presentamos la palabra de Dios a personas cercanas a nosotros, familia o algo, entra el debate, entra la discusión, porque defienden ellos sus creencias y nosotros las nuestras. Y mejor, pues hay que quedarse callado, porque de verdad que sí es como la política, nunca termina, ¿no? Sí. Entonces, pues la gente es así, hermanos, tiene muy arraigadas sus ideas, más sobre todo con religión, ¿no? La religión, mucha gente dice, yo nací así y así me voy a morir, ¿no? Con tal creencia, ¿no? Y por eso les comento, si ustedes tienen la oportunidad de platicar con alguien, si esta persona se empieza a molestar, mejor hay que retirarnos, ¿no? Porque nosotros llevamos un mensaje de salvación, no para estar peleando con la gente, ¿no? Sin embargo, la gente, imagínense, si este tiempo ahorita que ya estamos en un tiempo moderno, hay gente que hace eso, imagínense en aquel entonces cómo le fue al apóstol Pablo. Por eso dicen que él tuvo que enfrentarse, dice a los corintios, que él hasta con fieras se enfrentaba, ¿no? Según los comentaristas de esta expresión de fieras, él nunca se enfrentó a un tigre, un león, un leopardo. Más bien se refiere a personas que actúan como fieras, ¿no? Como fieras con tal de que no les quiten sus beneficios, ¿no? Sus ideas, ¿sí? Hay gente que se porta de esa forma, por defender lo que él cree que es justo, lo que cree que es correcto por su fe, ¿no? Y vuelvo a repetirles, ¿no? Así sucedió con los creyentes después de la reforma. Mucha gente agarró las armas para defender sus ideales, los protestantes y católicos. Fue una pelea, mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? Y nosotros no fuimos llamados para eso. Parece que comentamos que dice que el amor tiene que prevalecer sobre nosotros, ¿no? Lo que vimos la semana pasada, ¿sí? No esperemos que Dios haga milagros en medio de nosotros, aunque podemos orar por la gente, hermanos, ¿sí? Pero el principal beneficio que ellos pueden tener es que lleguen a alcanzar la salvación. Es el mayor beneficio que se puede tener la gente, que llega a formar parte de la iglesia de Cristo, que estuvimos viendo la semana pasada, que fue un cuerpo de Cristo, ¿sí? Y nosotros somos portadores, dice el apóstol Pablo, que somos embajadores, y que llevemos, roguemos, dice, a la gente que se reconcilie con nuestro Padre Celestial. Dice, rogamos que se reconcilien con nuestro Padre. Ese es el propósito, ¿sí? de nosotros como cristianos, hermanos, ¿sí? De poder predicar la palabra de Dios, hermanos, dar a conocer las buenas nuevas de salvación a la gente, ¿sí? Y hay que tener cuidado, también tener precaución. No pensemos, es que Dios, yo soy aparte de Dios y Dios me va a cuidar. Pues sí nos cuida, pero si nosotros arriesgamos nuestra vida porque pensamos que Dios nos respalda, pues sí está con nosotros, pero también nosotros depende de que debemos cuidarnos y ser, como les acabo de decir, astutos, sagaces como la serpiente. Estas son las recomendaciones que dio nuestro Señor Jesucristo. Dice en Proverbios que el sabio ve el peligro y huye. Así es. Entonces tenemos que ser actuar con cautela, inteligencia, hermanos, y no arriesgarnos a que nos puedan agredir, lastimar o hasta perder la vida, ¿no?
De hecho, no quiere decir con eso que los apóstoles eran así, que no pensaban las cosas, no, simplemente porque fue perseguido. Nosotros no estamos en persecución, ellos estuvieron en persecución. El apóstol Pablo mencionaba que tenía documentos, consiguió documentos para llevar a la gente, inclusive matarlos. A prueba de ello que mataron a Esteban. ¿Y quién dijo algo? Nadie. ¿Y qué hizo Esteban? Tampoco se expuso en contra de ellos a debatir con ellos. No, simplemente predicó la palabra de Dios y todo eso, y a ellos no les gustó lo que les dijo y lo mataron. Pero vuelvo a repetirles, era otro tiempo, nosotros estamos en otro tiempo, pero eso no quiere decir que no seamos cautelosos, no tenemos cautela, no tenemos analicemos las circunstancias en las cuales se predica la palabra de Dios, principalmente para que podamos seguir sirviendo a Dios, hermanos, porque ya muertos vamos a poder servirle. No que digan, se murió por predicar la palabra de Dios, pero bueno, no estamos en persecución nosotros. Si estuviéramos siendo perseguidos, bueno, entonces ahí sí sería diferente. Al contrario, hay que huir para que no nos agarren y nos maten, pero no estamos así. A ver, hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? ¿No? Bueno, hasta ahí llegamos en el capítulo 19. Vamos a iniciar el 20, hermanos, la próxima semana. Cuando Pablo se va a Macedonia y a Grecia nuevamente. Sí, vamos a orar, hermanos. Santo Dios, Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia, considerar más acerca de tu palabra, tu enseñanza. Agradecemos este privilegio, esta oportunidad, Padre, que tú nos das. Estar congregados, reunidos para considerar tu palabra, Señor, y ser guiados por tu Espíritu. Te alabamos, Padre Santo, y confiamos en que tú nos darás sabiduría, Padre, nos darás sagacidad, así como con el Señor Jesucristo al predicar tu palabra, Señor. Sí, llevar palabra de salvación a la gente que tenga hambre y sed y que pueda recibirte, Padre, y pueda aceptarte como su Señor y Salvador y llegue a alcanzar esa reconciliación que tú has dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre Santo, a predicar a la gente con denuedo, Padre, sin temor pero con precaución, para que sí, Padre Santo, y principalmente con amor, Padre Santo, como tu palabra dice, que presentemos el amor, que somos la clave de que somos tus hijos, que somos tu iglesia. En eso dijo Jesús, seremos conocidos en el amor que hay entre nosotros, y que ese amor se va manifestado, que es una parte importante en la cual nosotros tenemos que demostrar, ya que se menciona también que el amor se enfriaría, dice Jesucristo en las partes finales del tiempo. Por el aumento de la maldad dice que el amor se acabaría o se enfriaría. Pero queremos nosotros como iglesia, Padre, demostrar ese amor y ser benévolos con la gente, Padre Santo, que te necesita. A ti sea la gloria, Padre Santo, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Bien.